buenos días, mis amados hermanos, que Dios me los bendiga en esta hermosa mañana, un día donde glorificamos a nuestro Dios, el Dios Todopoderoso. Espero que se hayan gozado en las alabanzas a nuestro Dios. En esta mañana traemos un mensaje que es fundamento para cómo se debe adorar a Dios, la adoración correcta a nuestro Dios. Si estamos adorando a Dios de la manera correcta y si le estamos agradando a Dios, si es de nuestro agrado, nuestra adoración y nuestro servicio a Dios. Y en esta mañana vamos a aprender cuál es la manera correcta de hacerlo. Y abra su Biblia en Génesis, quiere decir principio. Esto es un principio, una base muy fundamental para el creyente. Génesis 4, verso 1 al 7. Génesis 4, si tiene este papel y pluma o lápiz, haga sus apuntes. Génesis 4, 1 al 7. Si me acaba de sintonizar, y abra su Biblia, Génesis capítulo 4, verso 1 al 7, y si lo encontró, diga amén. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Señor, te damos gracias por este mensaje, Padre, que tienes para nuestra vida. Es una enseñanza, Señor. Son principios básicos para cómo llegar a tu presencia, para cómo adorarte, para cómo servirte, Señor. Limpia nuestra mente y nuestro corazón, y quita todo aquello que estorbe, para que nosotros recibamos y entendamos esta palabra y la pongamos por obra. Te damos gracias, Señor, porque todavía sigues hablando a nuestra vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? El principio de la adoración falsa. El principio de la adoración falsa. Este es un pasaje muy significativo en las Escrituras.
porque nos muestra la adoración verdadera y la falsa. Nos muestra el acercamiento verdadero y el falso acercamiento a Dios. Y el mensaje se centra en los dos primeros hijos nacidos de la tierra, Caín y Abel. Y vamos a entrar en el mensaje sin más introducción. Primero, número 1, el nacimiento de los hijos. El nacimiento de los hijos, verso 1, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Adán tuvo relaciones con su esposa Eva y ella quedó embarazada. Nunca antes había habido embarazo ni nacimiento en la tierra. Adán y Eva habían sido criados por el poder directo de la palabra y el aliento de Dios, pero ya no. A partir de ese momento, la raza humana se reproduciría por medio del proceso de concepción, embarazo y nacimiento. Imagínense la experiencia de Adán y Eva durante los 9 meses, su sorpresa y gozo, cuando a Eva le comienza a crecer su vientre, cuando comienza a sentir el movimiento dentro de ella, y Adán comienza a sentir la patadita del hijo que crecía. En la actualidad, el gozo de las madres y padres que esperan un hijo es maravilloso, pero el gozo de Adán y Eva debe de haber sido un gozo inimaginable. Imagínese nada más ser el padre del primer hijo que haya nacido en la tierra. Pero el gozo de Adán y Eva no se resumió solamente al embarazo y al nacimiento del primer hijo. Estaba la esperanza de la simiente prometida, el Salvador del mundo, porque Dios había prometido que enviaría al Salvador a través de la simiente de la mujer. Adán y Eva creían en la promesa de Dios. Su promesa, su creencia era tan ferviente que Adán nombró a su mujer Eva, que significa dar vida, o la madre de todos los vivientes. Adán y Eva esperaban que este hijo sería su Salvador, quien los restauraría a la perfección y los posibilitaría para regresar al huerto del Edén, su paraíso. ¿Por qué digo esto? Por el nombre de Caín. En hebreo significa adquirir, conseguir o poseer. Cuando nació, Eva declaró que su hijo se llamaría Caín, porque ella había adquirido un hombre del Señor, y por lo tanto ella pensó
que el Señor le había dado la simiente prometida, el hijo que libraría a la raza humana. Por eso quería que su hijo se llamara Caín, porque el Señor le había prometido un hijo y ahora se lo había dado. Pero después vino el nacimiento de Abel. En hebreo significa variar, sin sentido o vacío. ¿Por qué Eva nombraría a su segundo hijo Abel? Un hombre que significaba vacío o sin sentido. Quizás ya se había enterado de que Caín no era la simiente prometida o el Salvador. Se habría desilusionado por eso. O quizás estaba descorazonada y abatida porque presentía que el Salvador prometido no vendría pronto. Experimentaba Eva el vacío y el sentido de su propia vida, y lo más probable es que ella y Adán tuvieron que trabajar y trabajar duro para cultivar suficiente tierra para proveer alimento y sobrevivir en un entorno cruel y caído. Las Escrituras no dicen por qué Eva estaba experimentando el vacío, el sinsentido y la brevedad de la vida. Pero al nombrar a su hijo Abel, Eva estaba diciendo que la existencia humana consiste en ocasiones en vanidad sobre vanidad. La vida a veces es vacía, sin sentido, temporal, tan corta y breve. Y sabe usted que con mucha frecuencia el hombre experimenta la vanidad de la vida en todo su vacío, brevedad y falta de sentido. Salmo 39:5. Salmo 39:5. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Punto número 2. El oficio, herencia de sus padres. El oficio, herencia de sus padres. Mire el verso 2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. ¿Cuál era el oficio de Abel y Caín? Abel era pastor de ovejas y Caín era labrador. Y por lo cual sus profesiones o oficios suplían las necesidades básicas del hombre, la necesidad de vestirse y de comer. Sus profesiones escogidas eran honorables y contribuían a satisfacer las necesidades de la familia y de la sociedad. Y lo más importante de todo es que habían escogido la profesión de su padre. Dios había enseñado a Adán a cómo vestir a su familia con las pieles de los animales. Y también Dios había enseñado a Adán
a labrar la tierra. Y por lo tanto, Adán, como padre, les enseñó a sus hijos a trabajar con diligencia. Y podemos ver aquí dos grandes lecciones en la profesión y trabajo de Caín y Abel. Nuestra profesión, quiero decir, todas las profesiones siempre deberían de ser para el bien y mejoramiento del hombre, para suplir cada una de las necesidades básicas de la vida del hombre. Nunca debiéramos de dedicarnos a una profesión que dañe, destruya o deshaga o lastime al hombre o a la sociedad. Los padres deberían de enseñar a sus hijos a trabajar y a trabajar con diligencia y a enseñarle a sus hijos a escoger una profesión honorable, a nunca trabajar en nada que dañe o destruya la vida, como las industrias que participan en el alcohol, en las drogas, la inmoralidad y el delito. Cada persona debería de aportar cosas positivas y constructivas para la vida y la sociedad. Cada uno de nosotros le debe esto a la vida y a la sociedad, solo por el privilegio de vivir en un universo tan hermoso y maravilloso. Toda la inmundicia y delito de nuestras ciudades se debe a las profesiones deshonrosas y destructoras que alguno de nosotros ha escogido, y de que se permita que algunas industrias contaminen y destruyan el ambiente y calidad de nuestra vida. Número 3. La adoración personal de Caín y Abel. La adoración personal de Caín y Abel. Verso 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y sus ofrendas. Caín y Abel se acercaron a Dios en un momento específico y en un lugar específico para la adoración. El momento específico se indica con las palabras andando con el transcurso del tiempo. En hebreo significa al final de los días. ¿Qué días? Las escrituras no lo dicen. Podría referirse a los días de cosecha o un día muy especial que Adán y sus hijos apartaron para adorar y ofrendar a Dios. Sin embargo, es muy probable que se refiera al fin de la semana, el séptimo día de reposo, porque Dios ya había bendecido el séptimo día y lo había santificado como día de reposo y adoración. Pero también se podría referir a la primera vez que Caín y Abel adoraron por sí solos, apartados de sus padres. Puede ser que se refiera al primer día en que los dos hijos se despegaron de las faldas de su madre y se volvieron independientes y comenzaron a acercarse y adorar a Dios por su cuenta.
trajeron una ofrenda a Jehová. Era un lugar específico para la adoración. ¿Dónde estaba ese lugar? Las Escrituras no lo dicen. Mas, sin embargo, era de esperar que Adán estableciera un lugar de adoración. El alma de Adán era exactamente como nuestra alma, excepto que un poco más inquieta, insatisfecha y sedienta de la fraternidad con Dios. Porque Adán sabía lo que era la fraternidad perfecta con Dios. En su condición caída, tendría mucha sed de Dios. Buscaría cada vez más una restauración a la fraternidad perfecta que una vez tuvo. Conoció a Dios de un modo personal, fraternizó y tuvo compañerismo con Él. Era una relación de estar cara a cara con Él. Y eso era la culminación de las experiencias. Por lo cual Adán debe de haber buscado a Dios con una diligencia inigualable. Haber conocido a Dios en la perfección y haber experimentado una fraternidad perfecta con Dios debe de haber provocado un deseo insaciable de Dios en el corazón de Adán, por lo cual debe de haber establecido un lugar muy especial y un altar muy especial donde él y su familia buscaron a Dios y fielmente adoraron a Dios. Por lo tanto, Adán tuvo mucho cuidado en cómo se acercaba a Dios. Él quería agradar a Dios con todo su corazón y siempre con la esperanza de ser restaurado a la fraternidad perfecta que había conocido. Por eso, cuando Adán entrara al lugar de adoración, se acercaría a Dios exactamente como Dios le había dicho, por medio del sacrificio. Por lo tanto, también Adán tendría mucho cuidado en enseñar a su familia cómo acercarse a Dios y cómo adorar a Dios. De hecho, Adán había pasado mucho tiempo con Dios y había compartido sus experiencias personales con Dios acerca de cuán maravilloso es tener fraternidad y comunión frente a frente con Dios. Pero el punto principal aquí es la adoración personal de Caín y Abel. Primero está la falsa adoración de Caín, el cual se acercó a Dios y ofreció fruto de la tierra, las obras de sus propias manos a Dios. Caín era un labrador, así que tomó lo que tenía, fruto de la tierra, y trajo sus frutos a Dios como ofrenda. Podemos imaginarnos que los frutos de la tierra eran las primicias de las cosechas de Caín y los mejores frutos que tenían. Segundo, estaba la verdadera adoración de Abel. Él se acercó a Dios y ofreció un sacrificio
vida sustituta a Dios. Abel se acercó a Dios tomando la primicia, la mejor de su rebaño, sacrificándolo y ofrendándolo a Dios. Número 4. La respuesta de Dios. La respuesta de Dios. Y el versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. La respuesta de Dios a la adoración de Caín y Abel. Él miró a Abel con favor y aceptó su ofrenda, pero no miró con igual favor a Caín. Él no aceptó la ofrenda de Caín. Dios no aceptó ni rechazó solamente las ofrendas. Él aceptó y rechazó también al hombre. Dios aceptó tanto a Abel como a su ofrenda, y Dios rechazó tanto a Caín como su ofrenda. Esto es de vitalidad e importancia, porque era la ofrenda la que hacía al hombre acepto o inacepto ante Dios. Y esto está claro. En esto consiste este pasaje, la lección principal, la adoración a Dios, el acercamiento verdadero y falso a Dios. ¿Qué fue lo que hizo aceptable la ofrenda de Abel? El Nuevo Testamento lo dice en Hebreos 11:4. Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Cuál fue el sacrificio de Abel? El sacrificio de un animal, su vida, su sangre. ¿Por qué Abel sacrificó un animal? Porque su padre Adán le había enseñado a acercarse a Dios por medio del sacrificio de un animal. Cuando Adán pecó, Dios mató a un animal y vistió a Adán con su piel. Con este acto, Dios enseñó a Adán que el pecado causa la muerte y que un sustituto inocente tuvo que morir expiatoriamente a fin de vestir la vergüenza y culpabilidad del hombre. Y que a partir de ese momento el hombre podía acercarse a Dios solo si su vergüenza y culpabilidad se ocultara a través de la muerte expiatoria de un sustituto inocente. Y por supuesto que esto apuntaba a Cristo, el Salvador, y la simiente prometida para el mundo.
Abel se acercó a Dios tal como le había enseñado su padre, porque Abel no tenía otra manera de saber que tenía que matar un animal y ofrendarlo a Dios y que sería acepto ante Dios. Pero ahora escudriñemos el versículo del Nuevo Testamento. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Abel tuvo fe, él creyó, confió en Dios, en que Dios lo aceptaría por medio del sacrificio de una vida inocente. Y Dios aceptó el acercamiento y la adoración de Abel, y fue considerado justo porque él creyó y se acercó a Dios por medio del sacrificio de una vida inocente. Y el sacrificio apuntaba a Cristo. Su sacrificio en la cruz por los pecados del hombre. Abel quizá no conocía la revelación de Cristo, pero él creyó que Dios aceptaría el sacrificio de una vida inocente como sustituto por él. Él creyó, igual que su padre Adán, que Dios aceptaría el sacrificio, como si llevara los pecados por él, como si sufriera el juicio de sus pecados por él, el juicio de la muerte, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero, ¿qué fue lo que hizo inaceptable la ofrenda de Caín? Caín ofrendó solo los frutos a Dios, solo lo que su propia mente y sus manos habían producido. Caín no ofrendó lo que ofrendó Abel, un sacrificio animal, un sustituto de la vida a Dios. Caín no se acercó a Dios a través de un sacrificio de una vida inocente. ¿Por qué? ¿Por qué Caín no se acercó a Dios por medio del sacrificio de una vida inocente? La respuesta se encuentra en el Nuevo Testamento, en el verso que leímos en Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios, por la fe, más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Vaya conmigo ahí en Primera de Juan, capítulo 3, verso 12. Primera de Juan 3:12. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Caín quería usar un camino y un acercamiento diferente a Dios. Por alguna razón, él le trajo el fruto de sus propias manos a Dios. Él quería que Dios lo aceptara por su trabajo duro y porque él le adoraba y daba ofrendas. ¿Por qué Caín se acercó a Dios de esta manera? Caín
estaba rechazando el sacrificio de los animales como un acercamiento a Dios. Él no creyó como Abel, que la ofrenda expiatoria y una vida inocente era el camino para acercarse a Dios, porque entonces hubiera ofrendado un sacrificio. Caín pensó que darle a Dios lo mejor de su propia mente, trabajo y frutos, era una manera mucho mejor de acercarse a Dios. Caín estaba tratando de establecer su propio camino hacia Dios. Las Escrituras dicen que Caín era un falso maestro que trataba de establecer un falso camino a Dios. De hecho, las Escrituras le llaman a todos los caminos y acercamientos falsos a Dios el camino de Caín. Vaya conmigo en Judas. Judas solamente tiene un capítulo. Verso 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mire el verso 11. Solamente vamos a leer una parte, la primera parte. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín. Caín, al igual que Adán, Eva y Abel, y todos nosotros, necesitaba un Salvador. Caín necesitaba la vida inocente, justa, que pudiera soportar los pecados por él y se parara delante de Dios como su justicia. Caín necesitaba un sustituto que muriera por él. Necesitaba la fe, creer en Dios, acercarse a Dios exactamente como Dios había mandado, por medio del sacrificio de la vida inocente. Nadie puede ganarse ni merece la salvación. Nadie puede acercarse a Dios por medio de sus propias obras, energía, esfuerzos, frutos, caminos, religión, ceremonia, ni rituales. Y la razón es porque nadie es perfecto, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tenemos un problema con el pecado y la muerte, y del que hay que ocuparse primero antes de poder ser aceptos ante Dios. Y Dios se ha ocupado de esto con el sacrificio de su Hijo por nuestros pecados. Jesucristo toma sobre sí nuestros pecados y murió por ellos. Esto es lo que simboliza el sacrificio de la vida inocente en el Antiguo Testamento. Abel creyó en Dios, creyó que la muerte, la sangre del animal expiatorio cubría sus pecados.
Por eso Dios lo aceptó. Lo aceptó porque sus pecados fueron eliminados por la sangre del animal. Algunas personas ven el sacrificio de animales del Antiguo Testamento como feo, repulsivo y horrible. Ellos denominan un acercamiento como ese a Dios una religión sangrienta. Rechazan la sangre de Jesucristo, su muerte y su cruz. Se alejan del sacrificio de Cristo a las enseñanzas de sus propias vidas. Alegan seguir sus enseñanzas, se acercan a Dios imitando el patrón de su conducta, bondad, rituales, ceremonias, religión. Y según sus enseñanzas, hacen exactamente lo que hizo Caín. Le ofrendan a Dios lo que son, lo mejor que son capaces de producir con sus propias manos y trabajo. El hombre se siente un poco más humano, más civil, negando la sangre de Cristo por los pecados del mundo. Rechazar lo que en ocasiones se denomina una religión sangrienta hace que una persona se sienta más aceptable en una supuesta sociedad civilizada. Mas es necesario tener en cuenta dos cosas. Primero, a la cruz en sí se le debe ver como repulsiva. La cruz es un símbolo de pecado y vergüenza. Colgado de la cruz, el Hijo de Dios soportó nuestros pecados y los pecados de toda la humanidad. El pecado y la vergüenza siempre son repulsivos. Y el hecho de que el Hijo de Dios estuvo allí crucificado, convirtiéndose en pecado por nosotros, resulta abominable. Nada podría ser más desagradable que lo que sucedió realmente. Mas Dios muestra su amor para nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros merecíamos estar en esa cruz, mas fuimos justificados por la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha ni contaminación. Segundo, sin embargo, a la cruz se le debe ver como gloriosa. La cruz es un símbolo de vida y de pecados perdonados. Por medio de la cruz, Dios gloriosamente reconcilia al hombre consigo mismo. Hay tanto que proviene de la obra gloriosa de la cruz que Pablo exclamó: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Número 5. La reacción de Caín. Mira el versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Se ensañó y decayó su semblante, y se abatió. Caín
estaba furioso, lleno de ira y de rencor, y su rostro lo demostraba. Estaba decepcionado porque Dios no aceptó ni bendijo su adoración. Se ensañó porque no pudo acercarse a Dios y adorarlo como él quería. Porque le dijeron que no era acepto ante Dios si lo adoraba por medio del sacrificio de una vida inocente. Caín fue quien se equivocó. Él fue quien desobedeció a Dios y se acercó con sus propias fuerzas, con las obras de sus propias manos. Tan pronto sintió que decayó su semblante, debía de haber doblado sus rodillas, haber implorado perdón y haberse arrepentido de su incredulidad. Caín también se ensañó con su hermano, se llenó de envidia y de celos en contra de su hermano. ¿Por qué? Porque Dios había aceptado y bendecido la adoración de Abel. A Caín le molestó y despreció a Abel. Caín estaba furioso porque Abel estaba lleno de seguridad y confianza, y porque Abel había hecho exactamente lo que Dios había dicho, y Dios había bendecido a Abel. Mas Caín debía de haberse ensañado consigo mismo, debía de haber estado arrepentido y haberle implorado perdón a Dios, pero se rehusó y rechazó el perdón, la adoración y el camino verdadero a Dios. Número 6. La amonestación de Dios. La amonestación de Dios. Y el verso 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Mire la compasión y el amor de Dios. A pesar del pecado de Caín, de la falsa adoración, de la incredulidad y apostasía, Dios estaba dispuesto a perdonar a Caín. Dios realmente quería que Caín se arrepintiera y se acercara a Dios por medio del sacrificio. Dios no quería que Caín pereciera, no sin que Dios primero le tendiera la mano y tratara de salvarlo. Y Dios quiere que Caín entienda en su corazón 4 cosas. Una, si haces el bien, serás acepto. Y Dios le pregunta, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Dios mismo responde y le hace otra pregunta a la vez. Si haces bien, ¿no serás enaltecido?
Dios quería motivar a Caín para que preguntara acerca del acercamiento correcto e incorrecto, acerca de la ofrenda correcta e incorrecta para garantizar la aprobación de Dios. Dios anhelaba que Caín se arrepintiera y trajera sacrificio apropiado, que se acercara a Dios de la manera correcta por medio del sacrificio de una vida inocente. Segundo, si no haces bien, entonces el pecado está a la puerta. Hacer el bien significa acercarse a Dios adecuadamente, como debiera hacerlo cualquier persona. El acercamiento de Abel por medio del sacrificio fue hacer el bien. Por eso su adoración y acercamiento a Dios fueron aceptados. El acercamiento de Caín no fue el hacer el bien. Por eso su ofrenda no fue aceptada. Caín no hizo bien. Caín no se acercó ni adoró a Dios como debía. Y Dios llama a eso pecado. No acercarse a Dios ni adorarlo como Él manda es pecado. La ilustración de pecado en hebreo es como una bestia salvaje que acecha en la puerta de la casa de alguien, lista para saltarle encima y devorarla. Este es el pecado de la falsa adoración, de un acercamiento falso a Dios. Y esta es la primera vez que se menciona la palabra pecado en la Biblia. Y pecado significa fallar el tiro. Al igual que un arquero falla al blanco. Caín había fallado el tiro en su acercamiento a Dios. Caín se había acercado y había adorado a Dios, pero su acercamiento y adoración no habían acertado en Dios. Tercero, el pecado lo desea. La falsa adoración pecaminosa, el pecado de ofrendarle a Dios su propia bondad y obras, rituales y ceremonias, el pecado de la bondad y la justicia personal, quiere esclavizarlo y devorarlo, quiere poseerlo a usted. Este pecado en particular, el pecado de la falsa adoración y de un acercamiento falso a Dios, lo llevará cada vez más al pecado y lo hundirá y lo destruirá. Cuarto, usted debe de acercarse y adorar a Dios como Él manda. Usted debe de acercarse a Dios por medio del sacrificio de Cristo y confiar en Dios, en que su presencia y poder triunfen sobre el pecado. Y el verso 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te señorearás de él. Caín guardó silencio. No contesta. No pregunta.
No hubo respuesta alguna, porque él decidió continuar en su pecado de la falsa adoración y acercarse a Dios como él quería. Él siguió rechazando el sacrificio como el único acercamiento a Dios. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Podemos acercarnos a Dios solamente a través del perfecto sacrificio de Cristo, nuestro Salvador y Redentor. Si nos acercamos a Dios a través de Jesucristo y adoramos a Dios a través de Jesucristo, es la manera correcta. Si no lo estás haciendo así, estás haciendo por tu propio esfuerzo, por tu esfuerzo personal, de la manera que tú cantas, de la manera que tú adoras, de la manera que tú sirves. Lo estás haciendo por obras. Esa es adoración falsa. La adoración que adora y glorifica a nuestro Señor es a través de Jesucristo. Ahí donde estás, dobla tus rodillas. Lo que la palabra de Dios está diciendo es que hay esperanza y salvación para el hombre. El hombre puede ser reconciliado con Dios. El hombre es pecador y necesita perdón. Cristo es el sacrificio por nuestros pecados. Podemos ser perdonados y es solamente a través de Cristo. Él es el Salvador prometido. En Él encontrarás salvación y vida eterna. Y solamente tienes que recibirlo por medio de la fe. Creer en la palabra de Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Solamente hay un camino y es Jesucristo para llegar al cielo. Si todavía no has recibido a Cristo como Salvador de tu vida, Él es el único que te puede llevar a la gloria. Y lo quieres recibir en esta mañana, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por la salvación y la vida eterna. Perdona mis pecados. Me arrepiento de mi vida pasada. Ahora quiero que tú vivas en mí. Envía tu Espíritu Santo a que more en mí y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, porque ahora
puedo adorarte y llegar a tu presencia a través de la sangre de tu Hijo. Gracias, Señor. Ahora quiero servirte con todo mi corazón y obedecerte y vivir para ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios quiere un pueblo que le adore en espíritu y en verdad. Una adoración verdadera y sincera. Acérquese a Dios a través de Jesucristo. Humíllate delante de Dios y adora a su nombre. Ven, acércate a Dios. Alaba su nombre. Glorifícale. El pueblo de Dios necesita adorarle. Exaltemos su nombre y lleguemos ante su presencia por la sangre de Jesucristo, el sacrificio perfecto. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por esta enseñanza maravillosa de cómo acercarnos a tu presencia a través de tu Hijo amado, de cómo adorarte, de cómo servirte, Señor, a través de Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque nos enseñas cuál es la adoración que tú recibes, que tú aceptas, Señor. Y te damos gracias, Señor, por tu Hijo amado, que murió por nosotros para reconciliarnos, Señor. Sabemos que estamos en el camino correcto, en la adoración correcta, porque estamos en Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Abre la ventana de los cielos y derrama bendición que sobreabunde. Que siempre entendamos que todo lo que hacemos para ti, Señor, es a través de tu Hijo amado. Gracias, Padre. Gracias porque estamos seguros que somos aceptos por la sangre de Jesús. Bendice, Señor, y obra en cada corazón. Que siempre hagamos la adoración correcta, que no son nuestros hechos, nuestras obras, sino es la obra de tu Hijo amado en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Derrama bendición que sobreabunde y usa a tu pueblo para gloria y honra de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Yo sé que me fui un poquito larguito, hermanos, pero a veces es necesario escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos entendieron? Espero que hayamos entendido, que no se me haya dormido, sino esté todavía despierto. Amén. Que Dios me los bendiga, hermanos. Los esperamos esta tarde a las 6 de la tarde, sin falta. Los que adoran en espíritu y en verdad, estaremos a las 6 de la tarde adorando a nuestro Dios, llegando de la manera correcta a través de su Hijo amado. Los esperamos esta tarde a las 6. Dios me los bendiga.